Hola, gusto saludarle, bienvenido, gracias por acompañarnos esta mañana en el foro de UNE TV. Hoy es 14 de noviembre ya, es martes 14 de noviembre del año 2023. Avanza el tiempo, estamos ya en Navidad, ya se puede sentir lo fresco, sobre todo acá en Tegucigalpa, la capital de Honduras. Han estado cayendo unas breves leves lloviznas, perdón. Hoy en la mañana amaneció bastante fresco, un poco lloviznando, igual que ayer en la tarde-noche. Bueno, les saludamos y les agradecemos por la sintonía. Estamos transmitiendo en Facebook, completamente en vivo. Puede dejar sus comentarios, los que usted quiera, ¿verdad? A través de Facebook en la transmisión. La puede compartir además. Estamos en YouTube y estamos en nuestra página web. Estamos en www.unetv.hn. En cualquier parte del mundo, solamente necesita un aparato electrónico que tenga acceso a internet y nos puede sintonizar. Estamos en las diferentes compañías de cable a nivel nacional, en todo el país, para que usted nos colocamos como un medio de comunicación. O sea, hay, no sé, cientos de medios en Honduras, nacionales, locales. Usted puede tomar cualquier opción. O sea, nosotros nos posicionamos como una opción, ¿verdad? Si usted quiere informarse, aquí está otra verdad, de tantas verdades que se dicen, aquí está la otra y usted puede compartir o no con nosotros y le respetamos. Bueno, vamos a hablar hoy de un evento que se ha estado generando en el país desde la semana pasada. Ha continuado ayer en Casa Presidencial, en la Cancillería. Bueno, yo creo que tiene como unas 2 semanas ya. Esta es como la segunda versión, ¿no? En el marco de toda esta, estos eventos que se están realizando en el país. La semana pasada estuvieron también de visita en Honduras. Estuvo Abel Prieto. Aquí lo tuvimos en el foro, compartiendo con nosotros. El embajador de Cuba también nos hizo el favor de acompañarnos. Estuvo Atilio Borón más adelante en la semana. Y bueno, ayer Arauz, estuvo Guillaume Long, ex canciller ecuatoriano, y estuvo David Adler, ¿verdad? Acompañándonos ayer, y hoy le damos continuidad a todo esto que ha estado ocurriendo en el país, que es un movimiento, yo le llamaría movimiento de solidaridad para nuestro pueblo y gobierno. Figuras internacionales acompañan a la presidenta Xiomara Castro Sarmiento. Ayer, por cierto, tenemos las visitas. Ayer compartieron ya con la presidenta de la República, y creo que ayer ellos nos van a compartir. Se dio ya como el documento final, ¿verdad? Los pro y los contra. Bueno, ¿qué debe de hacer? Las recomendaciones que recomiendan estos representantes de la comunidad internacional presentes en nuestro país a Honduras sobre este tema. El tema central, las sedes, la soberanía. Y hemos titulado justamente el foro de hoy, líderes políticos de nuestra América Latina apoyan la refundación de Honduras y su lucha contra las sedes. Vamos a hablar de ese tema. La gente sabe qué son las sedes, pero ayer, por ejemplo, en su participación, Andrés Arauz nos hablaba a profundidad del CIADI. ¿Qué es realmente el CIADI? Y lo calificaba como, o sea, cosas que por lo menos nosotros no las habíamos investigado, no las había escuchado. Sí habíamos escuchado el CIADI y tal vez lo que representa, pero nada más así un poco por encima, pues no a profundidad. Ayer nos decía él y calificaba como una estructura privada, secreta, criminal, que favorece nada más a las grandes transnacionales mundiales, y que los estados tienen ante ese organismo, que supone que sería, que lo vemos como un tribunal, pero que no es tribunal porque no imparte justicia. Los estados están destinados a perder
sus demandas. Y una de las recomendaciones que hacía, y no sé si en el texto de las recomendaciones de ayer la dejan tácita, recomiendan que Honduras se retire del CIADI. No sé si en el documento lo plantean y ya vamos a hablar al respecto. Vamos a colocar en breve el documento final. Les presento para dialogar esta mañana. Es un diálogo, una plática con nuestros invitados. Nuestro invitado y nuestra invitada está con nosotros, Karina Oliva, politóloga y política chilena. Nos hace el favor de acompañarnos en el foro esta mañana. Karina, bienvenida. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación y bueno, compartir con ustedes el trabajo que hicimos estas jornadas, pensando sobre todo en la soberanía de Honduras y de toda la región y también a nivel global de todos los países que se ven afectados por este tipo de políticas públicas que terminan deteriorando las relaciones económicas con el fin de generar inversión. Es lo que nos dijeron en los 90. La inversión para fortalecer nuestra democracia, para fortalecer nuestra agenda local, pero bueno, nos hemos dado cuenta tristemente que en realidad lo único que ha socavado es la democracia y la calidad de vida de nuestros pueblos. Así es. ¿Qué tal Honduras? Hermoso. Ha sido una jornada muy bonita porque hemos logrado... ¿Ya había estado en el país? No, primera vez en Honduras. Bienvenida. Sí, muchas gracias y ha sido una muy buena experiencia. Bueno, fresquito, les tocó un poco fresco, ¿no? Sí, pero bueno, yo vengo un poco más del sur, entonces... ¿Más caliente? No, más frío. Ah, frío. Más fresco, sí, sur de Chile, o sea, sur del cono sur, Okay, Santiago. Estamos saliendo recién del invierno, Santiago de Chile. Ok, en invierno bastante fresco. Muy fresco, hasta el momento todavía sigue muy fresca la zona, así que está muy bien la temperatura para mí. Ah, excelente. Bueno, y también está con nosotros Jorge Ladera, es politólogo venezolano que también nos acompaña hoy aquí en el foro para hablar de todos estos temas de tanto interés para nosotros y para nuestros pueblos. Bienvenido, Jorge. Gracias por la invitación y la oportunidad de estar aquí, de compartir esta experiencia hermosa de los pueblos que resisten, ¿no? Se suman los que resisten, se suman los pueblos que luchan y se encuentran para construir un diálogo por el futuro y un diálogo por la esperanza encabezado por una mujer extraordinaria como lo es la presidenta Xiomara Castro, una lideresa que resistió la dictadura, aguantó la persecución y hoy es la voz del pueblo de Honduras y de las mujeres de América Latina, hecha poder para transformar cosas. Bueno, bienvenidos y vamos a colocar, si es posible, compañeros de producción, ustedes me indican creo que un minuto o 50 segundos de la participación de uno de los voceros de esta comisión internacional que nos visita y que ayer en Casa Presidencial daban a conocer parte de este documento. Si lo tenemos, ustedes me indican, por favor, porque vamos a tratar también de dar un poco lectura al documento que ayer fue, bueno, se mencionó esa delegación internacional de diplomáticos, parlamentarios, analistas y expertos que llegó a Tegucigalpa en solidaridad con el gobierno y pueblo de Honduras resolvió, dice, constituir el movimiento internacional por Honduras en resistencia. Repito, se resolvió y lo dan a conocer en el documento final, constituir el movimiento internacional por Honduras en resistencia. Segundo, acompañar a Honduras en la presidencia pro tempore de la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Difundir el espíritu de resistencia por todo el mundo. Aprender del ejemplo del gobierno en resistencia de la presidenta Xiomara Castro y mantener el diálogo internacional iniciado aquí en los días, meses y años por venir. Así lo informó María Fernanda Carrascal, diputada de Colombia, quien dio lectura al pronunciamiento. ¿Tenemos compañeros? ¿Hola? Ok, vamos a ver si es posible ahí colocar, creo que unos poco ahí, 50 segundos, que es parte de la resolución final de este documento. ¿Cuántos días se mantuvieron en reunión para dar a conocer al final este documento, Karina? Estuvimos desde el día
llegando el día viernes, sábado, domingo y el día de ayer. Pero ya venían unas mesas de trabajo avanzando desde la Internacional Progresista para trabajar técnicamente cuáles son las aristas de lo que está afectando hoy las sedes después de la derogación. Porque el arbitraje se supone que, o sea, surge cuando viene la derogación de las normativas de la sede y las empresas se van a un arbitraje buscando ser indemnizadas por el cambio de la normativa. Y eso evidentemente va a afectar los intereses de Honduras, porque lo que ponen son sanciones. Generalmente cuando se va a un arbitraje, los estados son demandados por las empresas privadas que están en el territorio nacional con estos acuerdos de inversión económica extranjera, ya sean bilaterales o sean multilaterales, y eso obliga a que el Estado tenga que ir a concurrir a resolver un litigio entre partes, pero como si fueran entidades privadas. Por tanto, la legislación nacional queda un poco atada de manos, prácticamente no se considera, y eso es parte de la pérdida de soberanía, es como la privatización de la soberanía de los estados. Y eso es lo que está pasando hoy día con el arbitraje que se llevó al CIADI respecto a lo que pasa con las sedes y la derogación de la ley y lo que pasa efectivamente con en la zona de Islas Bahías que está en disputa. Y ahí es bueno lo que estábamos discutiendo y eso vino con una avanzada técnica de distintos profesionales, tanto jurídicos como económicos, en términos de cómo se aborda esto. Pero este problema hoy día de las sedes en Honduras es un problema estrictamente, o sea, profundamente político, profundamente comunicacional, que va a afectar no solo lo jurídico, sino que son definiciones políticas y lo que tenemos que buscar es cómo se revierten estas acciones para que Honduras no tenga que enfrentarse a un litigio pero tan desigual y que va a mermar los intereses nacionales. Así es. Bien, ahora sí tenemos ya las parte de las declaraciones de anoche. Adelante. Y años por construir el movimiento internacional por Honduras en resistencia, convocar aliados de todo el mundo para contribuir a la lucha actual por la refundación democrática de Honduras, acompañar a Honduras en la presidencia pro tempore de la CELAC, apoyar al gobierno de la presidenta Xiomara Castro para que aproveche la oportunidad de su presidencia de la CELAC 2024 para forjar una nueva agenda por la soberanía latinoamericana. Difundir el espíritu de resistencia por todo el mundo. Aprender del ejemplo del gobierno en resistencia de la presidenta Xiomara Castro y mantener el diálogo internacional iniciado aquí en los días, meses y años por venir. Constituye un movimiento, todo un movimiento internacional de apoyo a la resistencia hondureña y en contra de las sedes. Sí, creo que es importante hacer énfasis que lo que hoy se discute acá en Honduras no es un problema solamente de Honduras. Es un problema que se genera como consecuencia del capitalismo global, la privatización de lo público, ¿no? Y cómo las grandes corporaciones, como bien se ha definido en este foro, desarrollan una nueva forma de colonización corporativa. Sí, cómo las grandes corporaciones se apropian del territorio de una nación haciendo uso de mecanismos y maromas jurídicos nacionales o internacionales, se aprovechan de gobiernos lacayos, gobiernos que no tienen claro o no asumen el concepto de la soberanía y la defensa de la integridad del territorio y la autodeterminación, gobiernos que son entreguistas, y empiezan en un proceso de apertura que le dan a las grandes corporaciones, son muy permisivos con las grandes corporaciones y se construyó con lo largo de los años, además a nivel internacional, todo un tinglado de organismos e instancias de mediación condicionada por la lógica del capital. O sea, lo que se expresa hoy en Honduras es básicamente una manifestación de la lucha de clase, porque es la clase obrera, la clase trabajadora, los eternos excluidos, los vilipendiados, los pobres de siempre, que tienen la posibilidad de acceder al poder a través de una mujer como proceso de resistencia político durante 12 años, y se encuentra con una resistencia del capitalismo corporativo que quiere tener el control
de las grandes riquezas del país y avanzar en el proceso de acumulación por desposesión, ¿no? Entonces, el debate que nosotros hemos desarrollado en esta agenda no es un debate solamente técnico, como muy bien lo decía Karina, es un debate que se lleva por varios flancos. Hay un debate de lo político, cómo el derecho internacional público ha sido constituido o establecido a favor de las grandes corporaciones en función de los grandes monopolios económicos transnacionales, ¿no? Un debate político, ¿no? La otra arista del debate. Cómo el país, la nación, lucha por la autodeterminación y la soberanía. La decisión libre del pueblo hondureño de poder determinar para qué o con qué o cómo usa su territorio para el desarrollo en función de los intereses de la grandes mayoría. Y la otra arista del debate, que no deja de ser la más importante, tiene como un condicionante no simbólico, es el debate comunicacional. Así como le explicamos a la sociedad hondureña que lo que está pasando acá no es que es porque sea rojo o azul, si lo que está pasando acá es un problema de interés estratégico para el crecimiento y desarrollo a largo plazo de la nación hondureña. Porque quien tiene la responsabilidad de asumir tareas de Estado, ser jefe de Estado, en este caso la presidenta Xiomara como jefa de Estado, tiene la obligación de pensar en el presente, pero garantizar las condiciones para las generaciones futuras. Entonces, si no hay una visión de largo plazo de cómo protegemos, garantizamos el territorio para el desarrollo y el crecimiento de las generaciones futuras, no va a haber un Honduras para las próximas generaciones. Va a haber contaminaciones, por ejemplo, como ha venido pasando en la zona donde algunas de las sedes se han venido desarrollando, la tala de árboles, la explotación irracional y desproporcional de los recursos naturales, el abuso contra la población local, la vejación contra la población local, una nueva forma de esclavización, una nueva forma de explotación y aprovechamiento irracional de los recursos que son por constitución del pueblo hondureño, sino son de las grandes corporaciones y las grandes transnacionales. Entonces, el sistema o la lógica del capitalismo global, de establecer el control y ser además, entonces yo controlo por las corporaciones, controlo por los jurídicos, controlo por la materia de opinión y me muevo a partir de los títeres que tengo en el país que están en función de mis intereses. Fíjese, algo que es bien interesante tener en cuenta. El presidente del Banco Mundial lo designa el presidente de Estados Unidos, pero el presidente de la CIADI es designado por el presidente del Banco Mundial. Entonces, ¿qué intereses representa el presidente de la CIADI? ¿Cuáles son los intereses que allí se pugnan? Estadísticamente, un 95% de los árbitros que se llevan en la CIADI los estados no pueden ganarlo, porque están amañados, están condicionados por la lógica y la trampa del capital. Entonces, bueno, este debate, por eso que yo inicié diciendo, no es un debate solamente de Honduras, porque es un debate a partir del proceso de recomposición de América Latina. Si hay una nueva fase en América Latina, una nueva oleada que permite repensarse y rediscutir el destino de América Latina. No solamente como eje de producción de materia prima, de mano de obra barata, sino como principal reserva de biodiversidad, como principal reserva de agua, como principal reserva de energía. Sí, América Latina tiene muchas condiciones para pensarse en un contexto de lo distinto. Y Honduras juega un papel hoy determinante, ¿no es cierto, Karina? Así es, pero además creo que el fenómeno que se da de la discusión de la sede, y yo comparto muy bien con Jorge, es un precedente en términos del paradigma del derecho internacional. Sí. Porque el derecho internacional, sobre todo después de la posguerra del siglo XX, establece que los estados son los que articulan sus políticas, tanto económicas, son los que definen los tratados bilaterales, porque lo que tienen que asegurar es el contexto nacional. Cuando viene toda esta agenda transnacional desde la caída del bloque soviético a finales de los 80, principios de los 90, y se genera este nuevo orden a nivel global, los que se quieren imponer por sobre los estados son las transnacionales. Y ahí hay intereses tanto de algunos estados más grandes, los estados más bien del norte, que buscan limitar las acciones de los estados que están en proceso de desarrollo o que están tratando de salir del subdesarrollo. Como lo que pasa mucho en América Latina. Y en los 90 nos dijeron que después de nuestras crisis económicas de los 80, que la inversión extranjera iba a llegar para darnos empleo, para mejorar la tecnología, para hablarnos de modernidad,
para hablarnos de mejoramiento de la calidad de vida de la población, pero lo que no hemos visto hoy día, que al final ha sido una permanente soga en el cuello, todos los tratados, tanto los tratados de inversión, bilaterales de inversión, los tratados de libre comercio, que lo que buscan solo es representar los intereses de las grandes economías, pero además del capital financiero. Entonces, lo que dice Jorge respecto a esta nueva, lo que se puede denominar como el neocolonialismo transnacional, es que las transnacionales se ponen como una institucionalidad por sobre lo estatal. Y ahí quienes se ven afectados son los pueblos. Cuando se llegan a estos acuerdos privados, como son las sedes, es entregarle no solo la soberanía en términos territoriales y de que puedan usufructar y sacar provecho de los recursos locales, sino que se abandona la seguridad laboral. Los trabajadores quedan a merced de quien decide, porque pasan a ser los dueños de un territorio y lo buscan gobernar no como un Estado, con Estado de Derecho, con las garantías constitucionales, sino que lo gobiernan como la empresa. Entonces, lo que nos tenemos que cuestionar, cuánto hoy día para el mundo es importante la discusión de las sedes, qué va a pasar con la CIADI y que además cómo va a ser y cómo lo va a tomar el derecho internacional. Por eso es importante, por eso lo que ayer se logra es la creación de el lanzamiento de este movimiento internacional Honduras Resiste, porque lo que pase aquí en Honduras va a determinar tanto en el contexto internacional lo que ocurre con otras arbitrajes. Los árbitros son muy pocos los que son de la CIADI y la cantidad de dinero que mueven además es significativo, pero además mayoritariamente ellos son aquellos juristas que trabajan en las corporaciones o las grandes transnacionales. Por tanto, tienen un conflicto de interés el conflicto de interés no es asegurarle la mejor calidad de vida y el Estado de Derecho a las y los hondureños o a las y los chilenos o a las y los venezolanos, como pasa en distintos países que tienen estos procesos. Incluso hay países que ya están buscando tener acuerdos económicos sin el sistema de arbitraje, sino que buscar otros mecanismos que sean mucho más igualitarios. Y otro antecedente, no son los estados los que pueden solicitar un arbitraje por no cumplir las normas contra una transnacional. Es exclusiva, es una razón exclusiva, es una situación exclusiva de las transnacionales que pueden demandar a los estados. Por tanto, es una situación completamente asimétrica entre una transnacional y los estados. Y las sanciones que se imponen son sanciones que hoy día son impagables para países como Honduras u otros países de la región. Esto ya lo vivió Ecuador, lo ha vivido reiteradas veces Venezuela, lo ha vivido reiteradas veces Bolivia. Todos aquellos procesos que buscan garantizar la soberanía para mejorar la vida de su población terminan siendo llevados a estas instancias para un arbitraje en demedro de los intereses nacionales. Sin embargo, me decían ayer los invitados, Arauz, uno de ellos, que Honduras en este tipo de situaciones ha sido usada como laboratorio. Así es, o sea, lo que ocurre con la sede es un laboratorio extremo. Las sedes como zona... No hay antecedente similar. Es lo más salvaje, es el mecanismo más salvaje. En términos, así como Chile fue el laboratorio del neoliberalismo como modelo con Colombia en América Latina, bueno, Honduras es el laboratorio de estas prácticas del neocolonialismo transnacional que se vive. Y por tanto, esta batalla en el derecho internacional frente a la CIADI es relevante no solo para Honduras y para la región, sino que a nivel global. Ahora, estas estrategias no surgieron de hoy para mañana, es algo muy bien estructurado, ¿no? Para apropiación. Nos decían ayer algunos de los invitados que los estados están destinados a perder estos casos ante la CIADI. El CIADI, ¿no? Sí, es que son mecanismos. Yo primero quisiera rescatar algo que dijo Karina, que me pareció bien interesante. Después de la paz de Westfalia nace el Estado-Nación. Y con el nacimiento del Estado-Nación, luego de la paz de Westfalia, el Estado tiene el monopolio de la hegemonía, el monopolio de la violencia, el monopolio de la hegemonía, y viene desarrollándose toda la estructura del Estado. Luego de la caída del muro de Berlín en 1989,
con la avanzada neoliberal, empieza a debilitarse el rol del Estado y empieza a ser reemplazado por lo corporativo. Y eso ha venido evolucionando, creando mecanismos jurídicos internacionales a partir de el condicionamiento favorado a partir del derecho internacional público, y ha derivado en todo este fenómeno que nosotros hemos visto hoy. Pero yo, con mucha responsabilidad y respeto, debo decirlo, no había visto una ofensiva neoliberal tan agresiva como la que hay acá en Honduras. Por eso es tan importante la resistencia de Honduras, porque si el modelo que se está tratando de implantar en esta nueva fase, que el capitalismo usa como mecanismo el colonialismo corporativo para recomponer su crisis orgánica, ¿sí? Si eso genera algún resultado positivo, se va a ir trasladando por toda la región. Entonces, ese avance que se está planteando aquí, o esas contradicciones que se está planteando aquí en la lucha por la hegemonía, la soberanía, en contra de las grandes corporaciones, puede marcar un hito de cómo pueden ser las relaciones Estado-corporación en las próximas décadas. Entonces, lo que acá se define determina además una hoja de ruta para los países de América Latina que están en condiciones similares. Pero además, la Internacional Progresista, creo yo, con mucha responsabilidad debo decirlo, ha dado con una fórmula importante, porque la Internacional Progresista logró aglutinar a expertos, profesionales, ex responsables de instituciones estratégicas en sus estados, que tuvieron la posibilidad de enfrentar esta situación y vienen con los procesos aprendidos a sumar voluntades en solidaridad con Honduras. Es decir, Honduras se enfrenta a un reto interesante, pero no se enfrenta sola. Se enfrenta con la experiencia de América Latina, se enfrenta, acompañada con la experiencia de América Latina, se enfrenta con la solidaridad internacional de movimientos políticos, pero además profesionales de muy alto nivel, que han logrado entender estructuradamente las maniobras del neoliberalismo en el derecho internacional público, pero además se enfrenta a esta situación desde la presidencia de la CELAC, que la asume el año próximo, en pocos meses, y puede convertirse en una gran vocería de los pueblos de Latinoamérica en contra de esta nueva forma de colonización corporativa. Pero además se puede y debe convertirse en una vocería de América Latina de la dignidad y la resistencia de los pueblos, porque nosotros no podemos seguir pagando la crisis del capitalismo. Nosotros no podemos ser el combustible que siga alimentando la gran industria o la gran máquina productiva del capitalismo mundial. Nosotros tenemos que empezar a tener una estructura de pensamiento y de desarrollo que vaya en función de los intereses de nuestros pueblos. Entonces ese es el papel que puede jugar Honduras, que debe jugar Honduras en este contexto, pero además es una responsabilidad histórica que no puede ser eludida. Es decir, el momento histórico convoca a los pueblos del mundo a dar un debate sobre el agotamiento del modelo capitalista, sobre la crisis que genera en lo climático, en lo ambiental, ¿sí?, en lo social, con la descomposición de lo social, pero además en lo político y lo soberano. Entonces, el debate hoy es que ya no puede seguir permitiéndose a las grandes corporaciones ni a los gobiernos extranjeros intromisión en las situaciones internas de los países. El debate hoy es que la soberanía y la autodeterminación no es una opción, es una obligación. Y ustedes tienen una trayectoria histórica bien interesante. Aquí tenemos al general Morazán, un hombre que trascendió su frontera, el gran Bolívar de Centroamérica, que luchó por la independencia, que integró Centroamérica, construyó un proyecto político para Centroamérica. Y hoy tenemos la obligación desde Honduras a rescatar el espíritu morazanista de integración. Tenemos que rescatar el espíritu morazanista de defensa de la soberanía, pero también tenemos que rescatar el espíritu morazanista de rebeldía, porque nosotros somos, como lo decía un dirigente político venezolano de la guerrilla de los años 60, somos la alegría y la vida en la lucha constante contra la muerte y la tristeza. Eso es lo que somos. Y somos la esperanza en un mundo que está sumido en las tinieblas producto de la crisis estructural del capitalismo. Pero además, como pueblo, somos la alternativa para poder resolver las grandes crisis que tiene la humanidad en este momento. Bueno, y hablando de Morazán, a una de las sedes le colocaron el nombre.
Sede Morazán. Sí. Ay, qué falta de Es respeto. lo más contradictorio, Sí. además. Sí, vamos, son las 7:41, aprovechamos de hacer la pausa. Una pausa en el foro de UNETV. Vamos a retornar en unos instantes. Líderes políticos de nuestra América Latina apoyan la refundación de Honduras y su lucha contra las sedes. En unos instantes retornamos para seguir el diálogo con Jorge Ladera, es politólogo venezolano, y Karina Oliva, politóloga y política chilena, a quienes les agradecemos por compartir con nosotros esta mañana y hablar de este tema tan importante y lógicamente de otros temas más adelante. Número 8. 9. Número 9. 8. Número 8. 9. Número 9. Las señales ya están aquí. Noviembre es el mes del 8 y el 9. Matricula tu vehículo con terminación de placas 8 y 9. Visita nuestra página para más información. Gobierno del Socialismo Democrático. Xiomara Castro, presidenta. Y hoy estamos haciendo las inversiones que en los últimos 30 años no quisieron hacer, porque siempre vieron de este tema un negocio. Y para nosotros esto es un derecho, le pertenece al pueblo, es del pueblo, hay que garantizar ese servicio de buena calidad y de buena manera. Banrural está en todas partes, en cada nuevo hogar que se construye, en la agroindustria que produce orgullo, en el cariño de tus familiares en el extranjero, en la tecnología, a un clic de tus transacciones. Banrural está en cada hondureño que trabaja, en cada negocio que crece y en cada mano que se estrecha. Con más de 1,200 puntos de atención por todo el país, Banrural está cada vez más cerca de ti. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Hoy, la vida te dice, dale viaje con Agua Azul. Todo bien, todo azul. Ya cayó la remesa. Oye, Pita, tu papá ya mandó remesa para tu cumpleaños. ¡Vamos ya a comprar! ¡Mami, esta es la piñata que me gusta! ¡Qué rico, mami! Es el pastel que quiero. Qué sorpresota se va a llevar mi nieta. ¡Mira qué fino! ¡Papá! Mantente conectado con los que quieres. Descarga Go. Está bien eso que están haciendo, están arreglando las calles. Está bien que se preocupe por todos. Xiomara cumple. Lo que estamos haciendo cambio de alcantarillas. Estamos cambiando las de metal por las de cemento. Le preguntan a uno que si se va a hacer el proyecto, yo les digo que es una realidad. Comienza la mañana, hoy un nuevo amanecer. Honduras hoy se informa, de noticias hay que ver. UNETV es el canal, UNETV es el canal, un espacio abierto.
Bien, continuamos con el foro de UNETV esta mañana. ¿Estamos bien con el audio? Sí, ¿verdad? Vamos a hablar de China, del papel de China. No está bien, ya vamos a hablar del papel de China en breve. Bueno, quiero compartir el documento final que salió de este encuentro latinoamericano aquí en nuestro país. Hoy, 13 de noviembre de 2023, o sea, ayer, dice primero la delegación internacional de diplomáticos, parlamentarios, analistas y expertos que ha viajado a Tegucigalpa en solidaridad con el pueblo de Honduras y el gobierno popular de la presidenta Xiomara Castro informa, concluyendo 3 días de diálogo con ciudadanos, comunidades, diputados y representantes de diversos sectores del gobierno de Honduras en resistencia permanente en contra de las sedes llamadas zonas de empleo y desarrollo económico que privatizan la soberanía nacional como efecto del golpe de Estado que despojó al pueblo hondureño de su derecho a la autodeterminación y causó 12 años y 7 meses de destrucción a la seguridad, prosperidad y soberanía de la República, destacando el escándalo excepcional de las sedes, el abuso autoritario de los derechos más sagrados del pueblo hondureño por el interés pirata, sórdido y mezquino de corporaciones extranjeras, llamando a las sedes por su verdadero nombre, neocolonialismo corporativo, una violación criminal de la soberanía hondureña y los derechos sociales, económicos y ambientales de sus ciudadanos. Saludando el proyecto de refundación del socialismo democrático emprendido desde el inicio del actual mandato presidencial a favor de la prosperidad y la justicia para todos los hondureños, condenando los procesos iniciados contra el gobierno de Honduras por la decisión democrática de derogar la ley de las sedes, una campaña que quiebra de la nación ejecutada en los oscuros pasillos de los tribunales internacionales de arbitraje, subrayando la amenaza que estos casos representan no solo al pueblo de Honduras, sino a todos los pueblos del sur que buscan desafiar al colonialismo corporativo a través de los medios democráticos. Y continúa este documento en su parte final. Resolvemos, dice, constituir el movimiento internacional por Honduras en resistencia, convocar aliados de todo el mundo para contribuir a la lucha actual por la refundación democrática de Honduras, acompañar a Honduras en la presidencia pro tempore de la CELAC, apoyar al gobierno de la presidenta Xiomara Castro para que aproveche la oportunidad de su presidencia, la CELAC 2024, para forjar una nueva agenda por la soberanía latinoamericana. Difundir el espíritu de resistencia por todo el mundo, aprender del ejemplo del gobierno de resistencia de la presidenta Xiomara Castro y mantener el diálogo internacional iniciado aquí en los días, meses y años por venir. Este es el documento final íntegro que fue preparado por esta delegación internacional que nos acompaña en nuestro país y que da el apoyo y que acuerpa al gobierno del socialismo democrático que preside la presidenta de la República, Iris Xiomara Castro Sarmiento, en este marco de esta lucha que se ha emprendido con el tema de estas sedes que continúan su apropiación en la zona sur del país, en la zona de las Islas de la Bahía, no sé si, bueno, me imagino que ustedes sí lo revisaron, el mapeo de las sedes. Sí. O sea, buscaron las zonas, por ejemplo, del Caribe hondureño, Islas de la Bahía, la zona del departamento de Atlántida, Colón, donde hay playa cerca, hay, o sea, agua dulce, agua salada, plano, o sea, todas las condiciones para turismo, para el cultivo de lo que quieran, ¿no? O sea, las zonas más ricas. Nos tocaron el Amazonas nuestro, que es la Mosquitia hondureña, el departamento de Gracias a Dios, zonas vírgenes. Ahí
está una de las sedes más grandes según el mapa, ¿no? Y ahí está uno de los segundos recifes más importantes en toda esa zona. Exactamente, y la zona, también la zona sur del país, donde están cerca los puertos, donde hay zonas, lógicamente, de desarrollo. Y cuando vienen, cuando nos vendieron esta idea, dicen, bueno, llegó el desarrollo de Honduras. Y le colocan el nombre de zonas especiales de desarrollo. O sea, llegó el desarrollo. Y quien se oponga a esto se está oponiendo al desarrollo. Vienen los empleos y, lógicamente, vivimos en un pueblo en que le hace falta, lógicamente, no hay trabajo, pues. En 12 años aquí la gente ha tenido que irse para Estados Unidos, para el norte, en busca de una vida digna. Entonces, cuando nos venden esa idea, la gente dice, ok, bueno, no, está bien, o sea, necesitamos desarrollo, necesitamos empleo, que venga la inversión. Escuchaba hoy en la mañana en una radioemisora aquí en la capital a un experto diciendo que si Honduras se retira del CIADI, por ejemplo, se está alejando la inversión, porque dice, pero si quiere venir un extranjero, una empresa, una transnacional, a invertir al país, ya no va a tener ese arbitraje, ese acompañamiento, lo decía, internacional. Entonces la empresa va a optar por no venir al país. A ver, yo quiero desmentir ese paradigma, porque los inversionistas van a ir donde puedan invertir y donde generen riqueza. Y lo pongo con un caso que para nosotros en Chile es importante. Chile es un país donde se exporta la mayor cantidad hoy día de cobre a nivel global y somos una de las proyecciones más importantes respecto al litio y la exportación. Otro de los países más importantes en la exportación global en cobre es Australia. Y Australia tiene una de las tasas arancelarias más grandes para la explotación y la exportación del cobre. Y tienen una de las rentabilidades más importantes para las empresas. Y las mismas empresas que están en Australia están hoy día también explotando el cobre en nuestro país, en Chile, a unas tasas arancelarias prácticamente inexistentes. Por tanto, es falso decir que las condiciones de si alguien se retira del CIADI no va a poder llegar inversión al país. Lo que se tiene que generar son procesos de estabilidad, incluso hasta política. Pero lo que hoy día al inversionista le importa es generar riqueza. Si los estados en un momento le ofrecen que pueden quedarse con la soberanía, no con el recurso, sino con la soberanía, se van a quedar. Si le cambian las condiciones, algunos no van a querer estar, van a presionar, van a intervenir, van a molestar, van a hostigar, como lo hacen con la presidenta Xiomara. Sin embargo, si las condiciones son las que se establecen, esos estados van a estar. O preguntémonos, ¿por qué Europa tiene procesos de protección nacional de soberanía y las inversiones son importantes en Francia? Entonces, el problema que tenemos es que no hemos ejercido políticamente la soberanía, y los estados cuando la ejercen, como lo está haciendo la presidenta Xiomara, como lo hizo en su momento Rafael Correa, como lo hizo Evo Morales, como lo hizo Néstor Kirchner en Argentina y Cristina Fernández, como lo han hecho el presidente Chávez, como lo hizo Nicolás Maduro, la presión que se ejerce es brutal. Y tratan de asfixiar. Sin embargo, los procesos también decantan, porque tampoco pueden quedar sin estar invirtiendo y sin generando esa propia riqueza. Pero al mismo tiempo es el desafío de nuestros estados, de nuestros gobiernos, de generar procesos de inversiones internos, procesos de mejoramiento de las condiciones laborales. Y ahí, bueno, los países de la región tenemos que trabajar de una manera mucho más mancomunada, porque países como Honduras, que tienen alrededor de 10, 11 millones de habitantes, son economías que quieren presionar más. Chile es un país pequeño también, somos 18 millones de habitantes, por tanto, la economía no se solventa exclusivamente con la demanda interna. Tenemos que relacionarnos con países de la región que generemos condiciones importantes. Brasil no es parte de estos sistemas de arbitraje, jamás lo ha sido. Es el único país de la región que no cayó en este juego de la CIA. Y alguien dice que en Brasil nadie invierte. Hay tremendas inversiones, ¿no? Es el gigante de América Latina. Sí. Entonces preguntémonos cómo hacemos que para los países que somos más pequeños generamos vínculos de intercambio regional a nivel local para enfrentar al mundo que está afuera,
para enfrentar la economía como nos asfixia Estados Unidos, como para enfrentar lo que hace la Unión Europea, incluso con un aliado estratégico para la región como lo es China. Porque son economías en términos de millones de dólares que tú las puedes multiplicar prácticamente infinitas en las diferencias que tiene, por ejemplo, el PBI de Chile con lo que tiene el PBI, lo que tiene China. Y lo mismo pasa con Honduras, y lo mismo, imagínate con Uruguay. Uruguay es un país de 3 millones de habitantes y algo pueden y generan inversión. Por tanto, el desafío es cómo rompemos con estos paradigmas del neocorporativismo transnacional para abordar a un nuevo paradigma a nivel regional. Y ese desafío, bueno, es lo que estamos trabajando y fue parte de lo que nos reunimos este fin de semana. ¿Comentarios sobre sobre todo esto? Fíjate, un tema... O sea, si nos salimos, dicen, de CIADI, o sea, a Honduras no va a venir la inversión. Y es ahí donde a través de los diferentes medios de comunicación, que lógicamente tienen una agenda que ya la conocemos, la agenda del miedo, entonces dicen, no, bueno, pues aceptemos como pueblo, nos toca más que aceptar. Porque es un chantaje al final. Sí. Porque lo que determina el desarrollo de las inversiones internacionales o la inversión privada o la inversión internacional es la seguridad jurídica interna que le da la nación, la estabilidad política, como muy bien lo dice Karina, que puede tener a lo interno de la nación, y las excepciones que pueda establecer el Estado a lo interno para poder estimular o incentivar las inversiones extranjeras. Ahora, lo que no quieren ellos es que sea bajo el rol o la regulación del Estado. ¿Sí? Lo que no quieren ellos es que sea a partir del ejercicio de la hegemonía. Ellos ven la inversión extranjera o la inversión internacional como un proceso donde la empresa tiene que hacer lo que ella quiera en el territorio. Pero está muy interesante el ejemplo que acaba de poner Karina. Nos están haciendo un favor, así lo vemos, ¿no? Que nos están haciendo un favor y que, bueno, hay que agradecerle, ¿no? Pero además es el mismo discurso prepotente, porque yo recuerdo, estando acá, que el canciller de la República llama a la embajadora de Estados Unidos por una declaración donde se entromete en el derecho interno de Honduras, y ella dice, bueno, asume lo que tiene que asumir, pero el siguiente día sale un comunicado donde dice, es que nosotros estamos invirtiendo $600 millones en Honduras construyendo nuestra embajada y estamos generando empleo. Pero es una embajada... eso le queda, es una instalación para el Estado hondureño. Allí se va a desarrollar investigación. O sea, nos la van a cultura. regalar. Le queda en el Estado algún momento hondureño. que ya no lo utilicen, por lo menos. Y 2 días después salió otro comunicado donde decía, vamos a ampliar la asignación de visas temporales y donde se incorpora Honduras. Entonces, nos estás haciendo un favor. No estás haciendo un favor. ¿A costa qué? Ajá. ¿Qué te tengo que entregar yo para que tú seas tan generoso y traigas tus dólares? Porque además, yo estoy seguro que los compañeros que nos antecedieron en entrevistas o debates anteriores lo dejaron claro, y si no, lo hacemos el énfasis. Ponte un ejemplo. Una empresa que llega a una zona de desarrollo trae $100 millones, pero extrae no menos de $500 millones. Es decir, que la inversión no es proporcional a la ganancia. Si lo que se llevan siempre es más, ¿sí? Lo que ellos aprovechan siempre es más, y lo que dejan, creo que es lo más importante que hay que enfatizar, lo que dejan es lo más peligroso, lo que dejan en deterioro del ambiente, en las relaciones sociales. Nosotros vimos una compañera que viene de un movimiento de resistencia sobre el tema de la sede, una líder comunitaria, y en sus declaraciones se sentía el dolor, se sentía la humillación, se sentía la desesperación, se sentía la tristeza, se sentía la frustración. Entonces todo eso al final, hermano, Rodney, eso es manipulación a partir del miedo para condicionar la decisión de la mayoría. Eso es lo que ellos empujan. Te manipulan y te condicionan a través del miedo para poder controlar a la mayoría. Ahí es donde entra una tarea, un reto importante del gobierno de la presidenta Xiomara, que es cómo le decimos las cosas a la gente. Es importante que le digamos la cosa a la gente en los términos que son, ¿no? Claro, y es explicar. El presidente de Estados Unidos designa al presidente del Banco Mundial, el presidente del Banco Mundial designa al responsable de la CIADI, y ese es el organismo de mediación donde solamente van las corporaciones y los estados no tienen derecho. Entonces hay que explicarle eso a la gente. Hay que explicarle a la gente que no es posible que yo llegue a tu casa y tú me prestes una habitación en tu casa, y yo en tu casa, en tu habitación, quiero construir adentro otra cosa sin permiso tuyo. Eso es lo que está pasando. O que yo llegue a tu casa donde tú me invitaste y yo me sienta a comer en tu casa y yo te saque de tu casa y te diga que ya tú no comes aquí porque ahora tu casa es mía.
Eso hay que explicárselo a la gente. Así es, para que todo esto haya venido, Honduras, para que nos hayan puesto el ojo y decir, bueno, Honduras, podemos instalar esto, nos evaluaron, me imagino, y observaron que teníamos todas las características para poder implementar aquello, ¿no? Sí, pero yo creo que lo más importante que evaluaron y la mayor característica es que había un sector político y económico deseoso de entregarle esta soberanía a otros. Esa es la mayor condicionante. Y lo más triste es que los procesos de pérdida de soberanía de nuestros países están dados casi todos en procesos de dictadura. Chile cambia de un modelo de un Estado mucho más amplio, con la recuperación de nuestros recursos naturales, y pasamos a ser uno de los estados más neoliberales a nivel global, producto de la dictadura cívico-militar de Pinochet. ¿Cuándo es que pasa esto en Honduras? Nos podemos preguntar. Entonces, cuando esto ocurre, cuando se firma el acuerdo de las sedes, cuando se firma esto con la CIADI, es cuando a Honduras le quitaron su democracia. Sí. Cuando el pueblo hondureño eligieron, ustedes no deciden más, el país es nuestro, nosotros lo gobernamos y vamos a decir a quienes lo entregamos porque nos van a pagar bien. Ese acto también nos tiene que hacer reflexionar. Los procesos de pérdida de soberanía en América Latina están prácticamente todos ligados a la pérdida de nuestras democracias, donde los pueblos quedan también huérfanos, aterrorizados, violentados, masacrados. Y entonces, ¿qué es la composición que está haciendo hoy la presidenta? Una recomposición democrática. La soberanía es un pilar de la democracia. Es el hecho que el Estado tiene para decirle a cada uno de sus ciudadanos, siendo independiente de la posición religiosa, económica, cultural, que hay alguien que les va a proteger. Cuando eso se agota, ¿quién está defendiendo hoy día a las comunidades que están en las zonas de la sede? ¿Quién los puede defender? Le piden al Estado que pueda, pero lo que dice estas personas es que, bueno, no importa el derecho, el Estado de Derecho para las comunidades. Lo que importa es el Estado de Derecho de las empresas para llevarse la riqueza a Honduras. Y eso es lo que hoy día nos tenemos que cuestionar. ¿Por qué hoy día en este país existen las sedes? ¿Quién impuso las sedes? A costa de mentiras, a costa de violencia, a costa de dejar a un pueblo completamente fuera del Estado de Derecho. Bueno, de dinero, ¿no? O sea, tuvo que haber pasado dinero por un Congreso, lo tenías que decir, por un Ejecutivo, para que se den ese tipo de privilegios, ¿no? A compañías internacionales. Porque cuando existe el privilegio es la ausencia del derecho. Y eso es lo que nos tenemos. ¿Quiénes son los que tienen el privilegio de vivir bien a costa de la sede? ¿El pueblo de Honduras o los más ricos de este país? Y las transnacionales que viven afuera. Entonces, lo que tenemos que construir, hay una gran lideresa en América Latina, que es Argentina, que evita Perón, que siempre decía, donde hay una necesidad hay un derecho, porque hay exclusivamente privilegios. Y lo que nosotros tenemos como una política democrática es consolidar el derecho y no van a gloriarnos de los privilegios de algunos pocos. Sí, me escribe por acá el sociólogo Armando Orellana. Saludos, Armando. Y me dice, otra jugada es crear un frente de lucha para la defensa del empleo. O sea, y estuvo la embajada, sí. La embajadora estuvo la semana pasada, más o menos como el miércoles, en un hotel capitalino reunido con unos representantes de los trabajadores internacionales y con centrales obreras de acá de nuestro país y con miembros del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. La otra jugada es crear un frente de lucha para la defensa del empleo. En esta jugada está la Embajada de los Estados Unidos, el COEP y sindicalistas vendidos que están en esta nueva estrategia de venderle al pueblo hondureño. Volvemos a la venta del miedo. Es que no es la defensa del empleo. No, pero ellos nos lo venden de esa manera. Lo venden así, pero lo que quiero decir es que esa defensa no es la defensa del empleo, es la defensa de la esclavitud, porque los derechos laborales ahí no van a existir. Correcto. Entonces ya las personas no van a ser consideradas trabajadoras y trabajadores, van a ser considerados parte de la propiedad de la empresa dueña que está en una de las sedes. Sí. Gilberto Ríos Munguía, más conocido como el Grillo, de la organización política Los Necios, me escribe,
Saludos, Ronnie. Dice que los anote don Fernando Anduray. Creo que no han de saber quién es Fernando Anduray. Es un tipo ahí fascista, defensor de la narcodictadura en este país. Dice que los anote don Fernando Anduray en su lista de cónclaves internacionales con una visión que cuestiona la dictadura del sistema global de mercado. Saludos a tus distinguidos invitados. Bueno, yo creo que entre las cosas que más he estudiado en el último tiempo en la ciencia política respecto al neoliberalismo, que es el sistema más totalitario. Porque si tú no te riges por las normativas que te imponen, tanto en términos económicos, en términos de regulaciones de derechos sociales, colectivos, el sistema te expulsa. Es lo que pasa a Cuba, es lo que les pasa a ustedes. Cuando tú quieres salir del modelo, es como, y los sistemas totalitarios son las dictaduras. Entonces, a veces nos muestran el derecho a elegir, la libertad de escoger, pero realmente no hay libertad de escoger hoy día. Ese es el dilema en que está sometido Honduras. Así es. En todo esto de lo que hemos estado hablando está el papel de los Estados Unidos como tal. Hemos hablado de todo lo que ha hecho la embajadora, que está acá en nuestro país, que viene de Nicaragua, con experiencia en participación en desestabilización, y creo que aquí está haciendo ese trabajo. Total. Últimamente. El papel de los Estados Unidos con todo esto, las privatizaciones, me imagino que ustedes se han informado de cómo dejaron aquí privatizada la Caja Única del Estado, con el tema de los fideicomisos, por ejemplo, aquí entregaron prácticamente la administración de la cosa pública, la entregaron a la empresa privada, y lógicamente por ahí se da entonces que no se tiene que ir a licitación pública, las compras, las adquisiciones y todo lo demás, porque como lo está haciendo una empresa privada, y eso da paso para la corrupción. ¿Qué decir de todo esto? La participación, el silencio, la complacencia del gobierno norteamericano ante todo eso, pues, a la instalación incluso en nuestro país de un presidente que era narcotraficante, que era corrupto, y siempre lo vieron con muy buenos ojos. Con beneplácito. Sí. Bolívar decía, los Estados Unidos de América parecen destinados por la providencia a plagar la América de miseria en nombre de la paz. El destino manifiesto de Estados Unidos, de América para los americanos, fue la declaración de propiedad sobre América, toda la América meridional. Estados Unidos tiene un proyecto hegemónico, ¿no? Y como proyecto hegemónico avanza en función de los intereses y de los tiempos de los intereses. Ahora, nosotros no podemos esperar que Estados Unidos se manifieste en contra de lo que está pasando, porque Estados Unidos es parte de lo que está pasando, es el autor intelectual de lo que está pasando, es el autor material de lo que está pasando. Lo que sí nosotros tenemos que pensarnos es cómo nosotros rompemos la dependencia con Estados Unidos en lo simbólico, en lo cultural, en lo político y en lo económico, para que no siga imponiendo la agenda. Porque te ponen en agenda en la medida que tiene el control de las dinámicas sociales, de la disputa de lo simbólico, pero además de lo económico. Entonces, Estados Unidos va a jugar el rol de gendarme de América Latina en la medida que América Latina se lo permita a partir de la dependencia que tenga de las fuerzas económicas o dependencia económica de las matrices de consumo. Por eso es importante el rol de nuevos actores como China, Rusia en el continente, equilibra, tiene alternativa a los pueblos. Ahora, el papel injerencista de Estados Unidos en el contexto de la soberanía de los pueblos de América Latina tiene que estar en denuncia permanente. Si aquí hay que dejar en claro que hubo una elección donde la embajadora de Estados Unidos, o el embajador, no recuerdo bien, la embajadora de Estados Unidos estaba en la oficina electoral en el conteo de votos. Eso no debería pasar en derecho internacional público, pero así ellos lo hacen y lo justifican. Pero si fuera la embajadora de Venezuela que estuviera ahí, eso es un problema. Sí. Porque es la dictadura del comunismo. O fuera el embajador de Cuba haciendo eso sí es un problema. Porque es la dictadura del comunismo que está violando el derecho interno y la soberanía del pueblo hondureño. Ahora, no debe ser ni ni el embajador de Venezuela ni el embajador de Estados Unidos, debe ser el pueblo hondureño. No puede haber injerencia de ningún tipo.
pero el papel de Estados Unidos debe ser denunciado y además hay que desnudar, así como el ejercicio que yo te hacía ahorita que tú me prestas tu casa, hay que denunciar cuál es el papel de agresión que tiene Estados Unidos, cuáles son los mecanismos de control, las bases militares, cómo estimula la venta de armas ilegal en el país, cómo estimula el flujo de la migración como parte de la gran industria de la trata de personas. Sí que denunciar al monstruo como realmente es. Decía Martí, yo conozco bien el monstruo, vengo de sus entrañas. Entonces ustedes están en las entrañas del monstruo y hay que denunciar al monstruo desde sus entrañas, porque lo que aquí pasa no es normal. Mira, yo he visto procesos políticos en otros países y de resistencia, pero sinceramente creo que esto es uno de los más complejos que he visto, por la composición de la lucha del neoliberalismo, el capitalismo y los movimientos populares, es uno de los más complejos que he visto. Sí, el nivel de cooptación ideológica que ha tenido las grandes corporaciones en un segmento de la población, el fascismo de la oposición hondureña, sí, el nivel de agresividad política que genera y además la capacidad de victimización que construyen sin asumir responsabilidades históricas. Entonces, aquí hay que desnudar la situación en su justo contexto. Sí, cuando un vocero del BOC plantea que aquí hay una dictadura y que se está violando el Estado de Derecho y que se está imponiendo una agenda de control, hay que preguntarle cómo se discutió la ley de la sede y cómo fueron otorgadas las concesiones de la sede. Y cuando vengan a plantear eso, hay que preguntarle por qué hay empresas privadas que contratan personal, cobran a la institución, bien sea pública o privada, el salario mínimo, y a ese personal, en lugar de pagarle el salario mínimo, le paga entre 6.000 y 8.000 lempiras. Nosotros estamos informados, nosotros vinimos a conocer la realidad del pueblo hondureño, porque no podemos quedarnos con la verdad que cuentan solamente los medios, sino la verdad que se siente en la calle, ¿verdad? Sí. Sigue escribiendo acá el sociólogo Armando Orellana, dice, este es el diseño de la estrategia. Obreros proponen un pacto social para garantizar la sostenibilidad de los empleos en Honduras. O sea, no es ni la embajada, no es ni el COEP, son los representantes de los trabajadores, lo que le dicen al pueblo hondureño. Bueno, aquí necesitamos hacer un pacto, pues, y necesitamos entonces seguir con esto a perder los tan anhelados empleos. Sí, el fenómeno de cómo empiezan a cooptar a grupos sociales pero además que no solamente pueden ser vendidos, sino que el miedo a perder el puesto de trabajo para un ser humano es uno de los miedos más grandes que surgen durante las últimas décadas. Porque hoy día el empleo tiene una fragilidad. A diferencia de lo que ocurría hace 10, 20, 30 años, las personas entraban a un puesto de trabajo y de ese puesto de trabajo seguían y hacían carrera en una empresa y terminaban jubilando en la empresa. Hoy día nuestra generación es una generación en que entra un puesto de trabajo y en el año puede tener 4 o 5 empleadores. Por tanto, la fragilidad del empleo en estas lógicas hoy día neocorporativistas son las más peligrosas. Por tanto, el fenómeno del empleo es un bastión que tratan de ocupar en contra nuestra. ¿Cómo enfrentarlo, creo yo? El desafío primero está en que en las zonas donde no están las sedes, fortalecer las condiciones laborales, pero al mismo tiempo reconstruir nuevas lógicas de trabajo, de organización de la y los trabajadores. Los trabajadores no pueden creer que solo necesitan un empleo. También requieren que haya normativas laborales que garanticen ese empleo, que garanticen las condiciones laborales. ¿Qué pasa cuando tenemos, sobre todo en América Latina, cómo crece la tasa de jefaturas de hogares feminizadas? Y que se hacen cargo de niños y niñas adolescentes y de personas mayores. A esa mujer trabajadora, perder el empleo es pánico. Entonces ocupan permanente el miedo. Entonces, ¿qué necesitamos? Organizar a las mujeres trabajadoras. Generar condiciones para que su trabajo tenga las opciones laborales que tengan que ver con su contexto. Por tanto, el empleo hoy día es un factor en distintas partes de la región. Una de las reformas más importantes que se están trabajando son las reformas laborales, porque lo que tenemos que garantizar es que no ocupen el empleo en contra de los trabajadores, en contra de que le digan, si usted no permite la reducción de su salario, el empleador se va a ir, lo va a dejar sin trabajo.
O sea, eso pasa no solo en Honduras, eso pasa en Argentina, eso pasa en Chile, eso pasa en Ecuador, está pasando en todas partes, que nos dicen, bueno, si ustedes quieren tener empleo, aumenten las horas laborales y reduzcamos la tasa, el valor del salario mínimo. Y esa lógica es la que hoy día es la que tiene que defender y la que va defendiendo el gobierno, pero también requiere una reforma tributaria para eso. Hoy día están en el trabajo de la reforma de la justicia tributaria, porque son los mecanismos, tanto laborales como tributarios, los que pueden permitirle a la ciudadanía tener seguridad sobre el empleo. Porque hoy día las sedes lo que le van a decir, no, usted va a tener un trabajo, pero usted va a terminar trabajando prácticamente gratis para esas empresas en las sedes. Y eso es lo que tenemos que decir, como decía muy bien Jorge, comunicacionalmente, contar la verdad. ¿Qué significa el empleo en una sede? ¿Qué significan las condiciones de vida? A principios del siglo XX en Chile, en la zona minera de La Pampa, estando controlada, era como un tipo de sede. Por los ingleses, la explotación de las calicheras en las zonas mineras, lo que existía era la pulpería. Y los trabajadores vivían en comunidad de las mineras. Las casas eran de las mineras. El trabajo, el salario eran de las mineras. Y no ocupaban la moneda nacional, ocupaban la moneda de la minera. ¿Y dónde compraban? En la zona de abastecimiento de la minera. Entonces, ¿qué eran? ¿Trabajadores o esclavos? Eso es lo que van avanzando. Y eso es una de las fases del capitalismo más primitivo que se ha conocido. Por tanto, eso va en contra permanentemente de los intereses de la ley de los trabajadores. Es mentira que eso va a generar más empleo. Lo que va a generar es más pobreza. Uno de los mecanismos, con esto cierro, uno de los mecanismos más crudos del neoliberalismo es que genera niveles de riqueza, pero exorbitantes. Exorbitantes. Pero lo acumulan 1, 2, 3 personas a nivel global. Y los pobres cada día somos más pobres y los ricos cada día son más ricos. Eso es lo que pasa con el sistema neoliberal hoy día que gobierna a nivel global. Es lo que piensan, un país tan rico como Israel frente a un país que está completamente destruido, el Estado palestino. E Israel hoy día con esta guerra no se está haciendo más pobre, se está haciendo más rico. Y ya vamos a ir con ese tema del genocidio que está provocando Israel en contra del pueblo palestino en la Franja de Gaza. Tengo en línea al comisionado para... Nosotros le llamamos comisionado de las sedes. ¿Cuál es el cargo? Don Fernando, gracias por la comunicación esta mañana. Estamos dialogando acá con Karina Oliva, politóloga y política chilena, y con Jorge Ladera, quien es un joven político venezolano, hablando justamente de este tema. Don Fernando, un gusto saludarle. Buenos días, lo hemos visto que usted ha estado también participando en todas estas reuniones en cuanto a este tema. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias a los compañeros en cabina y a toda la ciudadanía y a toda la internacional progresista que nos ha acompañado durante estos días. Habíamos tenido reuniones previas vía Zoom con algunos de ellos y es muy halagador, muy estimulante y nos compromete aún más en esta lucha que por más de una década hemos librado en contra de las sedes. El tema del empleo es muy importante que se esté tocando porque cuando ellos plantean desde la reforma constitucional y también ya derogada y en la ley orgánica principalmente, que ya está vigente totalmente la derogación, igual que la del Comité de Aplicación de Mejores Prácticas, que son mejores prácticas para lograr la competitividad internacional, y esa competitividad internacional se logra con una alta densidad de tecnología, con tecnologías de punta, biotecnología, ingeniería genética, telemática, uso intensivo de materiales, miniaturización, etcétera, que no requieren empleo o requieren un empleo altamente calificado. Entonces, cuando ellos hablan de que van a generar empleo, por favor, si el principio de ellos es ser competitivos en el ámbito internacional, lo que requieren es financiamiento y inversión en capital y alta tecnología. Entonces, por consiguiente, la generación de empleo va a ser casi nula. Y la mejor evidencia que tenemos es que ellos jamás nos están diciendo qué tipo de empleo están generando, cuál es la pirámide ocupacional y la pirámide salarial que se está dando en cada una de las ex sedes.
particularmente la que está en la isla de Roatán y que tiene algunas empresas, pero ¿cuántos residentes físicos hay en esa ex-sede? Según declaración del exsecretario técnico Jorge Colindres, muy mal creado por cierto, decía de que no había ningún residente físico, que todos eran residentes electrónicos. Eso quiere decir que la generación de empleo de Crawford Rock y de la isla de Roatán son muy pocos. Sí. El tema de la soberanía se atraviesa totalmente y por eso hemos luchado desde el 2012, antes de que se destituyera a los 4 magistrados de la Corte. Por otra parte, quisiera mencionar que el primer acto de solidaridad internacional fue cuando destituyeron a los magistrados, que recibimos múltiples llamadas de apoyo al país y al gobierno del pueblo, al gobierno que había salido después del golpe de Estado, que había salido por el golpe de Estado, y también cuando en el 2014 vino la Asociación Nacional de Abogados de Estados Unidos y tuvimos una sesión de trabajo de más de 3 horas y media, y ellos sacaron una comunicación en septiembre del 2014 pronunciándose en contra de las sedes. Una tercera manifestación fue el 22 de abril del año pasado, cuando nos llamaron varios periodistas del mundo para darnos un reconocimiento y frases de apoyo, porque decían que ese triunfo de Honduras de derogar la normativa sede era un triunfo del planeta, de los estados de derecho que luchaban por la autodeterminación, por su soberanía nacional. Y ahora, con este respaldo tan importante, tan significativo de la internacional progresista, pues nos sentimos mucho más comprometidos para seguir esta lucha y seguir recorriendo el país, que ya llevamos más de 189.000 kilómetros de recorrido por todas las comunidades, generando conciencia, organización y movilización del pueblo a favor de su soberanía, a favor de su territorio, a favor de su tierra, a favor de sus pequeños predios. Según la legislación nuestra, las sedes no están reconocidas en Honduras, ¿no? Hay 2 elementos. Uno es la reforma constitucional que incorporaba la aberrante figura de las sedes, que tenía que ser ratificada esa derogación en el Congreso Nacional en sesión ordinaria por ser nulas de origen. Pero hay otros expedientes, hay otros procedimientos para extraer de la normativa constitucional esa aberrante figura. Y el otro tema es toda la legislación secundaria, la ley orgánica de las sedes, el nombramiento y ratificación del Comité para la Adopción de Mejores Prácticas, el programa de promoción de las sedes y 2 normativas jurídicas relacionadas con el impuesto sobre ventas, que beneficiaba aún inconstitucionalmente, y me refiero inconstitucionalmente relacionado con los artículos que ellos aberrantemente reformaron para incorporar esa figura de las sedes. Esas 4 normativas y todas las demás, por el texto del decreto 33/2021, después de la exposición que hiciéramos en el Congreso Nacional, está totalmente derogada. Y esa derogación no puede ser echada a marcha atrás. Por consiguiente, no tienen los instrumentos operacionales, como les querramos llamar, para poder desenvolverse. Cualquier acto que hagan está fuera del marco jurídico, a pesar de que ellos quieren ampararse en un tratado suscrito de protección de inversiones, un acuerdo de promoción y protección de inversiones recíprocas con Kuwait, que hablaba de las sedes y de 50 años. No puede en este caso estar en contra de una normativa constitucional que indica que hay artículos pétreos irreformables, que son aquellos que atentan contra la forma de gobierno del territorio. Sí, se ha recomendado, ayer nos lo decía acá Andrés Arauz, ex candidato presidencial ecuatoriano, que habían recomendado ellos al Estado de Honduras abandonar CIADI. Sí, es una de las recomendaciones que ellos hacen, que nosotros hemos venido contemplando desde el año pasado y más desde abril, cuando se derogó la normativa, y en este 25 de abril, cuando la Comisión Nacional por la Defensa y la Soberanía, que estuvimos en el territorio, que estuvimos ahí con la ministra Rixi Moncada, el señor canciller y el señor procurador, en una conferencia de prensa, decíamos casualmente que cuestionábamos el acuerdo de adhesión al CIADI
porque ahí hay una declaración clara, precisa, de que no se iba a recurrir al arbitraje internacional mientras no se hubieran cubierto los procedimientos administrativos y judiciales en el país. Pero en ese momento mismo ya estábamos considerando eso, la denuncia de ese tratado de adhesión al CIADI, y además también las reformas de otros tratados internacionales que perjudican la soberanía nacional, el Estado de Derecho. Le agradezco mucho, don Fernando. Con todo gusto. Sabe que cuentan con nosotros los medios de comunicación y ustedes en particular siempre y a cualquier hora. Muchas Un abrazo para los compañeros venezolanos, chilenos y de todas partes del mundo, de 3 continentes que nos han acompañado estos días. Gracias a Fernando García Rodríguez, comisionado presidencial contra la sede, que nos ha acompañado brevemente para darnos su opinión sobre este tema. Algo que... Sí, lo que me llamaba la atención que a propósito de toda esta situación hoy día en Honduras y lo que había ocurrido incluso con la embajadora también tiene que ver con las conversaciones que empezó a hacer el gobierno de intercambio económico con China. Por tanto, eso demuestra que hay salidas para enfrentarse a otros, tiene que ver cómo generamos relaciones tanto bilaterales como multilaterales de una forma mucho más cooperativa. O sea, cómo abordar, por ejemplo, incluso el tema de la deuda, que la presidenta ha sido muy constante en el pago de la deuda externa del país, que estaba siendo muy presionada por el Fondo Monetario Internacional. Hoy día ella busca una relación bilateral de manera mucho más favorable con otros países tan grandes, como incluso más grandes, con menos deuda interna incluso que Estados Unidos, como es el caso de China. Entonces ahí nos tenemos que preguntar que lo importante es cómo tenemos liderazgos políticos que están conduciendo nuestros países con la capacidad de ir y mirar un poco más allá y darle una salida a las necesidades que tienen cada uno de los pueblos de nuestra América Latina. Sí. ¿Algún aporte sobre lo que decía Fernando antes de irnos a la pausa? No, el Estado hondureño está armado con las herramientas jurídicas, el equipo técnico y el acompañamiento internacional para dar esta batalla. No está solo. Es una batalla que nos mueve a todos y todas. Cuenta con la solidaridad internacional y están ya activados los mecanismos internacionales para poder seguir consolidando la soberanía en Honduras. Así es, bien, son las 8:29 de la mañana, aprovechamos de hacer pausa y retornamos con otros temas, hablar un poco de lo que ocurre en Palestina, hablar un poquito de Argentina. No creo que nos dé el tiempo para hablar de otros temas que deberíamos de abordarlos esta mañana. Vamos a la pausa breve, ya retornamos aquí en el foro de UNETV, no nos cambie. Número 8. 9. Número 9. 8. Número 8. 9. Número 9. Las señales ya están aquí. Noviembre es el mes del 8 y el 9. Matricula tu vehículo con terminación de placas 8 y 9. Visita nuestra página para más información. Gobierno del Socialismo Democrático. Xiomara Castro, presidenta. Y hoy estamos haciendo las inversiones que en los últimos 30 años no quisieron hacer, porque siempre vieron de este tema un negocio. Y para nosotros esto es un derecho, le pertenece al pueblo, es del pueblo, hay que garantizar ese servicio de buena calidad y de buena manera. Banrural está en todas partes, en cada nuevo hogar que se construye, en la agroindustria que produce orgullo, en el cariño de tus familiares en el extranjero, en la tecnología, a un clic de tus transacciones. Banrural está en cada hondureño que trabaja, en cada negocio que crece y en cada mano que se estrecha. Con más de 1.200 puntos de atención por todo el país, Banrural está cada vez más cerca de ti. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer.
hoy, la vida te dice, dale viaje con Agua Azul. Todo bien, todo azul. Ya cayó la remesa. Oye, Pita, tu papá ya mandó remesa para tu cumpleaños. Vamos ya a comprar. Mami, esta es la piñata que me gusta. Qué rico, mami, es el pastel que quiero. Qué sorpresota se va a llevar mi nieta. Mira qué fino. Mantente conectado con los que quieres. Descarga Go. Está bien eso que están haciendo, están arreglando las calles. Está bien que se preocupe por todos. Xiomara cumple. Lo que estamos haciendo cambio de alcantarillas. Estamos cambiando las de metal por las de cemento. Le preguntan a uno que si se va a hacer el proyecto, yo les digo que es una realidad. Comienza la mañana, hoy un nuevo amanecer. Honduras hoy se informa, de noticias hay que ver. Únete, ves el canal, únete, ves el canal, un espacio abierto. Bien, continuamos con el desarrollo del foro de UNETV esta mañana, son las 8:33. Bueno, iniciamos extra micrófonos y extra cámaras, una plática acá con Jorge sobre el tema de Venezuela. ¿Cómo está Venezuela en este momento? Hemos visto la suspensión, el levantamiento de algunos bloqueos, restricciones que tenía el gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo lo ven ustedes desde dentro? Bueno, primero que es una victoria política para el pueblo venezolano lograr que el imperio norteamericano reconozca que hay errores cometidos en la política internacional y en las formas de resolución de conflictos con los países con que no está de acuerdo, ¿no? Y que hoy flexibilice sanciones es un reconocimiento de que la medida no es la correcta y que eso no permite que se construya el escenario ideal para el ejercicio de la democracia y la participación en la toma de decisiones. Estados Unidos utiliza las medidas coercitivas unilaterales, que es el nombre, no son sanciones, son medidas coercitivas unilaterales, porque ellos no están jurídicamente facultados internacionalmente para imponerte una sanción, sino que toman una medida, ¿sí?, coercitiva de manera unilateral en contra de los intereses de un pueblo, y a eso es lo que ha sido sometido Venezuela. Entonces, cuando hace el levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales, es el reconocimiento de un error en una estrategia de relación con un país, ¿no? Pero además ese levantamiento o esa flexibilización de las medidas coercitivas unilaterales responde a un interés de la hegemonía también global, en el contexto de la guerra de Europa, en el contexto de la guerra del Medio Oriente, necesitan el abastecimiento energético de hidrocarburos y el proveedor inmediato de hidrocarburos es Venezuela y necesitan ellos abrir, fíjate cuáles son las licencias que se permite la licencia de exportación de gas, de petróleo y derivados del petróleo y como elemento complementario oro, ¿sí? Entonces, ¿cuáles de los cuatro, tres son fundamentales para la industria militar norteamericana? Ahora, eso en términos de transformación interna nos ayuda, sí, claro, se moraliza el pueblo venezolano, se consolida la opinión nuestra o se posiciona la opinión nuestra de que lo que han hecho contra Venezuela es injusto. Es el unilateralismo en contra del multilateralismo. Es el uso de la presión económica global para imponer una agenda en un país. Y Venezuela es un país que tiene dignidad. Y no es desde ahorita, pues Venezuela es un país que tiene dignidad de la época de la independencia con Simón Bolívar. Nosotros somos un pueblo que ha resistido. Nosotros siempre hemos estado en un conflicto.
Desde 1810 hasta 2023 hemos pasado por procesos muy complejos. Hemos tenido 4 repúblicas, hemos tenido un proceso de construcción y de defensa permanente. Yo estaba viendo ahorita, estaba recordando el conflicto del Esequibo, porque tenemos una disputa con Guyana. Van a una consulta, por cierto. Vamos a referendo el 3 de diciembre, porque en Venezuela además todo se resuelve en proceso electoral, que es una dictadura muy extraña. Vamos a consulta popular, donde vamos a preguntarle al pueblo venezolano si está de acuerdo que el Estado participe de manera política, social, económica y otros mecanismos que sean necesarios ajustados a la ley en la recuperación del territorio El Esequibo, que es venezolano, y además hay evidencia documental desde 1810 que es venezolano. Pero me recordaba que en 1899, justamente cuando se hacía el primer laudo arbitral, que coincide de manera muy interesante con lo que estamos hablando ahorita de la sede, de ese territorio venezolano, Venezuela no participa porque había una situación interna de conflicto con un personaje histórico nuestro, él construyó una hipótesis, hizo un manifiesto que se llamaba La Planta Insolente, y ahorita me van a recordar el nombre y se los digo. Lo cierto es que él era presidente de la República, Estados Unidos manda un buque, lo pone en Puerto de La Guaira, para presionar para que él condonara una deuda a la banca, Eleazar López Contreras, antes que el presidente Eleazar López Contreras. En ese contexto, Estados Unidos estaba negociando con el Imperio Británico a nombre de Venezuela el Esequibo. Se abrogó la representación de Venezuela en un laudo arbitral internacional y firmó un acuerdo donde Venezuela cedía el Esequibo a Guyana en nombre de Venezuela. ¿Será algo distinto a lo que está pasando con la sede? Es una historia igual. Entonces, bueno, Venezuela es un pueblo que viene en resistencia, viene en un proceso de acumulación estratégica. Son 26 años, no son 2 días. Sí, eso, el tema político interno, se ha manifestado la presión también de los Estados Unidos, y lo hemos leído en los diferentes medios de comunicación, para que sea la participación de María Corina Machado. O sea, ¿cómo lo manejan ustedes y de qué forma le podemos informar al pueblo hondureño, muy mal informado, por cierto, sobre todos estos temas? Claro, lo primero que hay que decirle al pueblo, lo primero que debe saber el pueblo hondureño quién es María Corina Machado, ¿no? María Corina Machado, para que tengan una idea, es de la familia Machado Zuluaga. Los Machado Zuluaga fueron los que privatizaron todo el sistema eléctrico en Venezuela, pero además fueron los que controlaron todo el sistema de distribución de la agroindustria, agroquímico e insumos para la producción agrícola, y privatizaron todo ese proceso en Venezuela. Pero además es de la generación más fascista que ha tenido la oposición venezolana, que ha usado mecanismos de violencia y de golpe de Estado para poder acceder al poder, pero además es una agente financiada por la CIA con una organización que se llama Súmate, donde recibe entre 40 y 70 millones de dólares mensual por donaciones por ONG, pero además es una mujer que, siendo diputada electa por el pueblo venezolano ante la Asamblea Nacional, fue en representación de un país extranjero a la OEA solicitando la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Esa es María Corina Machado, y por ello ella fue inhabilitada. ¿La inhabilitación es puntualmente por qué? Por traición a la patria. ¿Por ese hecho? Por ese hecho. Okay. Haber representado a otro país en un organismo internacional y solicitar la intervención directa de fuerzas militares al territorio venezolano. Esa es la inhabilitación que tiene María Corina Machado. Si la inhabilitación no fue que salió 2 o 3 días antes de las elecciones internas, no, eso no fue así, eso es desde el año 2016, pero además hay un proceso abierto en el Tribunal Supremo de Justicia con sentencia firme, donde está claramente establecido que la señora María Corina Machado no puede participar en cargos de elección popular a partir de la aplicación de esta sanción por un periodo de 10 años. Eso fue en el año 2016, quiere decir que hasta el año 2026 está inhabilitada. Ella lo sabía, ella se inscribe en las elecciones primarias como un acto de provocación. Desde los grandes centros de operaciones psicológicas se le abultó la imagen, se le dio mucha fuerza a lo interno de la oposición para convertirla en un referente y tener la excusa de que el Estado venezolano persigue a los dirigentes políticos de oposición y no permite que se hagan elecciones limpias, pero realmente tienen una candidata inhabilitada y todos lo sabían. Okay. La presión que se ejerce para que ella participe será tomada en cuenta por el gobierno venezolano. Desde el imperio de la ley no. ¿Es una condicionante en el documento? No está explícitamente establecido en el acuerdo de Barbados.
No. No está explícitamente establecido en los Pero acuerdos. sí se habla de la participación, lógicamente, de actores la oposición, políticos de la oposición. Correcto. Nada más. Correcto. O sea, sin nombre y apellido. Sin nombre y apellido. Ok. La situación económica podría mejorar con todo este mejor, positivo panorama que se está estableciendo en los últimos Sí, claro, últimos mira, días. nosotros debemos reconocer que como sociedad nos golpeó muy duro la sanción. Sí nos golpeó duro la sanción. Porque es un país que tenía una matriz productiva dependiente petrolera, con el tema de la cultura de la renta. La matriz de importación era muy dependiente, del 99% de lo que se consumía en Venezuela venía por importaciones. Eso fue un mal que nos generó la dictadura de Juan Vicente Gómez en el año 1930, que cambió la matriz productiva del país y se construyó una dependencia muy fuerte con las importaciones. Y a partir del bloqueo ya producir no era una alternativa, sino era una necesidad de subsistencia. Y eso ha garantizado que las fuerzas productivas se vayan ensanchando, vayan construyéndose nuevas capacidades productivas en el ámbito agrícola. Por ejemplo, podemos decir que el 100% del cereal arroz que se consume es producido a nivel nacional, el 80% de la proteína animal vacuna es producida en el país, el 60% de la producción porcina es producida en el país y hemos venido avanzando en el desarrollo de otros procesos productivos, ya no son bienes y servicios, sino es la economía real. Venimos desarrollando la fuerza productiva y las capacidades productivas a partir de las contradicciones de la crisis. ¿Nos falta mucho? Claro que sí, nos falta mucho. Tenemos mucho por aprender, hemos cometido errores, como toda nación. Bolívar decía en el discurso de Angostura, es que nos han privado hasta del derecho de ejercer la tiranía activa. Y mucha gente decía, desvirtuando ese discurso, ese fragmento del discurso del Libertador, que el Libertador quería ser dictador. No, cuando el Libertador hablaba de eso se refería a que no han privado del derecho a ejercer los asuntos del poder, los asuntos públicos. Y la sociedad venezolana, así como la sociedad hondureña, la sociedad chilena, ha sido gobernada históricamente por las grandes élites preparadas en las universidades de los Chicago Boys. Y a nosotros nos tocó, a la gente del pueblo, a los vilipendiados, a los excluidos, aprender a ejercer el poder, a construir el poder. Y en ese proceso hay equivocaciones que la reconocemos, la asumimos, pero además estamos dando la cara para transformarla. Y hemos venido construyendo nuevos propósitos, nuevos procesos a partir de la participación directa del pueblo, de la construcción de la democracia participativa y protagónica, de la participación activa del pueblo venezolano organizado en los procesos productivos, pero además hemos tomado decisiones contundentes en contra de la corrupción. Hace poco se abrió un juicio masivo a gerentes de PDVSA, una estatal venezolana, que es del Estado venezolano, dirigida por el gobierno venezolano, y se llevó a juicio a los responsables por desviación de recursos, porque aprovechándose de las contradicciones del bloqueo y los mecanismos de venta que existen internacionalmente, hicieron una desviación de una cantidad considerable de recursos por concepto de venta de petróleo y se le aplicó justicia. Y se tomaron las medidas correspondientes, porque nosotros no tenemos problema en reconocer nuestros errores, pero tampoco tenemos miedo de tomar decisiones que nos permitan sanear el proceso revolucionario para seguir siendo una alternativa posible para las generaciones presentes y las futuras generaciones. Bien. La consulta... 3 de diciembre, la consulta nacional por el Esequibo. Vamos a referéndum nacional, donde se hacen la consulta a partir de 5 preguntas, que básicamente en síntesis es el Estado venezolano consultando a la sociedad venezolana si está de acuerdo de que se usen todos los mecanismos legalmente establecidos para la recuperación del Esequibo. ¿Qué detona la consulta? En 1966 hubo otra discusión por la situación del Esequibo, donde se desconoce el laudo asumido en 1899 y se establecen nuevos criterios de disputa a partir de una negociación pacífica, conciliada, y uno de los acuerdos era de que Guyana ni Venezuela podía dar concesión para el aprovechamiento de ninguno de los recursos que están en el Esequibo. Y Guyana de manera unilateral le dio una concesión a la ExxonMobil para la explotación de petróleo en una zona en reclamación, pero además que es paralelo al límite de la frontera del Caribe con Venezuela. Entonces allí se generó un conflicto de intereses, porque tú no puedes hacer, según el último acuerdo de 1966, el aprovechamiento de los recursos naturales, y el Estado venezolano, antes de tomar una acción que vaya más allá de lo diplomático, hace una consulta a la sociedad venezolana, cuál es la opinión de la sociedad venezolana en torno a ese conflicto y cuáles son
las expectativas que tiene el pueblo venezolano con relación a la recuperación de un territorio que es nuestro. Así es, ¿van a consulta ustedes también en Chile? ¿Cómo? ¿Hay el proceso de consulta? Sí, estamos con el proceso, tenemos el 17 de diciembre, el proceso, la elección por el favor o el en contra respecto a el nuevo texto constitucional, que bueno, más bien es un mayor retroceso en lo que es la actual constitución que tenemos, que nos rige, que es la que se constituyó en el 80, en el periodo de la dictadura cívico-militar de Pinochet. Y esperamos que gane el en contra de esta carta, que más bien radicaliza aún más el modelo neoliberal y el conservador. Sí, o sea, hoy día la discusión que está es cómo Chile se consolida como un Estado social de derechos. Y lo que busca esto es cómo garantiza el Estado del derecho. Y ahí uno, bueno, dice, estamos discutiendo un país distinto. Y es lo que ha hecho la ultraderecha liderada por José Antonio Kast, de solo querer pensar una constitución para los chilenos de bien, como dicen ellos, y como los chilenos que no son de bien, quedamos fuera. Entonces, creo que lo que estamos debatiendo hoy día en nuestro país, lo que puede pasarnos de aquí a los próximos 50, 100 años, creo que el debate constitucional, incluso que se rechace esta constitución y que siga vigente la discusión siga vigente la constitución de Pinochet, el desafío es cómo logramos consolidar un nuevo debate. No hoy día, no mañana, sino un proceso, un debate que se dé a nivel local, nacional, que la gente quiera un país distinto, que quiera un país donde la garantía de las personas del derecho a la educación pública, gratuita y de calidad, esté consolidada en términos constitucionales, la salud, las pensiones, la protección a nuestro medio ambiente. Nosotros no tenemos sedes, pero tenemos zonas de sacrificio productiva, es decir, ahí donde se llaman zonas de sacrificio, donde la explotación minera, la explotación forestal está devastando nuestros territorios. Tenemos zonas sin agua, territorios que ya llevan más de 10 años sin agua potable por la explotación minera y los relaves mineros. Cómo se enferma la gente por los residuos que genera la extracción minera y por lo que genera incluso la extracción forestal. Las forestales contaminan, secan nuestros ríos. Por tanto, el desafío que tenemos hoy día en Chile, que se va a ver de aquí al 17 de diciembre, es importante para que podamos dar nuevas batallas en el futuro. Sí, estamos ya al final del programa, nos quedan unos 5 o 7 minutos para despedir el mismo, y me gustaría un comentario sobre lo que está ocurriendo en Gaza. A ver, primero lo que tenemos que decir es que ha sido muy contundente el gobierno de Honduras en decir que en Palestina está viviendo un genocidio, que Israel está cometiendo terrorismo no solo de Estado, sino que como una higienización étnica en la zona de la Franja de Gaza. Ya van si no me equivoco, más de 12.000 personas fallecidas, mayoritariamente niños y niñas, adolescentes y mujeres fallecidos en la zona, porque se han atacado zonas civiles. Van más de 30.000 heridos. Entre eso, creo que el silencio y la complicidad de las grandes potencias mundiales es brutal. Es impresionante como gobiernos como el de Honduras, como el de Venezuela, como el de, incluso como el presidente Gustavo Petro de América Latina, han solidarizado de manera contundente con lo que está ocurriendo en la zona y apoyando al pueblo palestino, porque no nos podemos permitir un genocidio de esta magnitud en ninguna parte del mundo. Esto ocurre a miles de kilómetros de América Latina, pero es un pueblo que ha sufrido durante décadas la usurpación. Y para que un niño israelí sea feliz y esté tranquilo y esté seguro, también lo debe ser un niño o cualquier persona en Palestina. Hace poco se dio a conocer que incluso el ejército israelí ya tomó control de las instituciones en la Franja de Gaza. O sea, esto es algo que está escalando todos los días y que no se nos puede olvidar, y que cada día tenemos que llamar a la comunidad internacional a exigir un cese al fuego y a exigir que el gobierno de Israel termine con el genocidio en Palestina. Sobre Gaza. Fíjate que es bien interesante, porque bueno, lo primero que hay que dejar claro es que nosotros como pueblo y como humanidad tenemos que rechazar todo intento de agresión o toda guerra, ¿no? Todo conflicto que ponga en riesgo la vida del humano.
la ofensiva israelí contra Gaza se desarrolla en el contexto de la derrota estratégica de la Unión Europea en Ucrania. Sí, una operación militar que compensa una crisis militar donde Rusia dio un jaque importante, ¿no? Abren una nueva crisis a partir de los falsos positivos que usa Israel para justificar el bombardeo masivo desproporcionado, inhumano, irresponsable contra el pueblo palestino, pero está dentro de la agenda de lo global. Sí, la doctrina de Drago, la doctrina de los cañones. Entonces tenemos un mundo donde o te invaden corporativamente o te destrozan desde la guerra para poder justificar la hegemonía de las grandes corporaciones. Y hay que denunciar los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo al pueblo palestino. Hay que denunciar la irresponsabilidad y el silencio de los gobiernos y de las organizaciones de las Naciones Unidas, ¿sí?, del Consejo de Seguridad de la ONU. Hay que denunciar la falta de pronunciamiento contundente de los organismos multilaterales internacionales. Hay que denunciar además que el pueblo de Palestina está siendo desaparecido de la faz de la tierra, pero ante la indiferencia más grande de las grandes potencias. Entonces, hoy el sufrimiento del pueblo palestino es el sufrimiento que nosotros compartimos porque somos víctimas del mismo enemigo, aunque estemos a miles de kilómetros de distancia. Y paradójicamente, estas crisis, cuando hay crisis económica de la envergadura que vive el mundo post pandemia, sobre todo la crisis financiera, generalmente se ocupa una de las más rentables estrategias, que es la militar. Y eso no solo ocurre ahora y hoy, sino que hace una década atrás, pero también a principios del siglo pasado. Todo el proceso de las guerras armadas, todo el proceso armado de principios del siglo XX están ligados profundamente a las grandes crisis económicas del capitalismo a nivel global. Así es, el complejo industrial militar como bombona de oxígeno del sistema capitalista. Bien, ya estamos a punto de despedirnos. Comentarios sobre Argentina. ¿Está en riesgo? Ay, está difícil, no está tan sencillo. Creo que ha sido una de las elecciones que más llama la atención hoy día durante este 2023. Espero estar en Buenos Aires también acompañando ese proceso. Creo que el último debate, el candidato Sergio Massa mostró una contundencia política frente a alguien que ni siquiera maneja y comprende las relaciones bilaterales. Cuando dice al menos que va a romper relaciones con Brasil y China, significa que gran parte de la población de las trabajadoras y los trabajadores argentinos quedarían sin empleo. Pero además tiene una política que es peligrosísima, que es antidemocrática, porque él pone en riesgo lo que significa el Estado de Derecho, en términos laborales, en términos de soberanía, en términos incluso de cuando tiene discursos respecto al Banco Central. Los bancos centrales fueron creados precisamente para cuidar a los sistemas financieros internos de los estados. Y ahí creo que lo que hace Milei es una acción que va en contra de los intereses de las y los argentinos. Es profundamente anti-argentino Milei. Sí, está en contra de todo lo que el pueblo argentino siente que es parte de la identidad. Está en contra de la educación pública, está en contra del sistema de la obra social, está en contra del sistema de salud, está en contra incluso de una de las batallas más duras que ha dado en el siglo XX Argentina, que fue la guerra de las Malvinas. O sea, él reconoce liderazgos que estuvieron en contra de la identidad argentina y la soberanía de Argentina. Por tanto, hoy día el desafío que tiene Sergio Massa de ganar las elecciones es un desafío en función de los intereses del pueblo argentino de manera mucho más amplia y no solo representando a un sector como ha querido establecerse Milei. Pero espero que pueda dar la vuelta a la elección y ganar efectivamente Sergio Massa este domingo. Sí, una victoria de Milei en Argentina es un salto retrógrado en ejercicio de la política y el poder. Es un personaje oscuro además, es un personaje oscuro que podría marcar una tendencia muy negativa en el continente de cuál es la narrativa y la base simbólica que podría utilizar la derecha para disputarse el poder, porque se apropian de discursos de la izquierda, que la denuncia contra la corrupción, la denuncia contra el sistema, pero de manera violenta, disruptiva, abrupta, pero además muy fascista, además podría decirlo yo, muy fascista.
Entonces, bueno, aunque técnicamente hay un empate, hay un voto que se llama el voto de la vergüenza, que son aquellas personas que no dicen con quién están, pero el corazón al final determina, y esperemos que el último debate haya dado razones para que ese voto oculto pueda favorecer a Massa, porque creemos que la posibilidad de un sujeto como Milei en el escenario internacional, como vocero de la nación argentina, marcando la narrativa de América Latina, podría ser muy peligroso. Peor que un Bolsonaro. Mucho peor. Ya se tuvo la experiencia. No, mucho. Además, los rasgos fenotípicos del tipo está desquiciado. Pues. Sí. Desquiciado. Sí. Desencajado. Muchas gracias. Hermano. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Karina. A ustedes. Bueno, gracias a ustedes por su sintonía. Hemos dialogado esta mañana con Karina Oliva, politóloga y política chilena, y con Jorge Ladera, compañero, hermano venezolano, politólogo. Nos han hecho el favor de acompañarnos esta mañana. Las 8:57 minutos, nos despedimos con una pausa, breve pausa, y ya en unos instantes el periodista César Omar Silva en su programa Caminando con Silva. Buenos días.